Bueno, este es el segundo problema que vamos a tratar. En este problema nos pide estimar la caída de presión en 100 metros de tubo de acero de a 4 pulgadas, cédula número 40, por el que pasan 2.400 kilogramos por hora de agua y 900 kilogramos por hora de aire seco a 20 grados Celsius. La presión inicial de la tubería es de 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La viscosidad del líquido es un centipoise y la del gas es de 0.018 centipoise. La densidad del líquido es de 1000 kilogramos por metro cúbico y nos pide utilizar el método de Locher-Martinelli y el caso número 1 de Ducker. Para esto cabe destacar que este problema es diferente al anterior, ya que la tubería que se va a tratar en este caso es una tubería horizontal en la que circula un sistema multifásico a dos fases, perdón. Líquido gas. Bueno, vamos a continuar. Se calcula el diámetro interior con la página B-14 del libro Crane y mediante un factor de conversión obtenemos el diámetro interior de 0.1023 metros. Con esto determinamos el área de la tubería, que va a ser de 0.0082 metros cuadrados. Estos factores de aquí son las propiedades que nos otorga el problema. Lo primero que se debe de hacer para este método de Locher-Martinelli es, cabe destacar que vamos a determinar una caída de presión, pero primero va a ser de manera separada. ¿A qué me refiero con esto? A que primero vamos a determinar una caída de presión para el líquido y una caída de presión para el gas después. Estas caídas de presión se van a relacionar con un factor phi. Este factor phi depende de otro factor. Es el factor X. Este factor X se determina mediante las caídas de presión de cada gas, de cada flujo, perdón. Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar la velocidad superficial del líquido mediante la ecuación que ya conocemos, y sustituyendo nos va a dar un valor de 0.0813 metros por segundo. Este valor lo sustituimos mediante en la ecuación de Reynolds, la cual podemos identificar como la número 25 en el libro Valiente. Y cabe destacar que este número de Reynolds necesita de una viscosidad que se encuentre en unidades de kilogramo por metro segundo. Entonces, este es un factor de conversión de centipoise a kilogramo por metro segundo. Al final, después de la sustitución, nos va a dar un valor de 8.317, lo cual nos indica que es un régimen turbulento. Este valor lo vamos a ir a interceptar en el diagrama de Moody. Más o menos se encuentra por esta sección, junto con el diámetro interior. El diámetro interior de la tubería, si mal no recuerdo, era de 4 pulgadas de acero. Como no tenemos la rugosidad absoluta, utilizamos esta tabla. Esta figura en la que las líneas que vemos aquí van a ser para tuberías limpias, ¿no? Entonces, esa es una consideración que debemos hacer. Bueno, para no alargarnos, se supone que la intersección está más o menos en esta sección de aquí. En esta sección de aquí, en la que si nos prolongamos con una línea horizontal hacia la izquierda, vamos a obtener un valor de aproximadamente 0.0
0.032 para el factor de fricción en la fase líquida. Continuando con los cálculos, sustituimos en la ecuación de Darcy que, bueno, es la caída de presión, ¿no?, para el flujo líquido, y se puede encontrar como la ecuación número 26 en el Ebro Valiente. Sustituimos los valores y nos va a dar una caída de presión de 10.54, perdón, kilogramos fuerza por metro cuadrado. Una vez que tenemos esta caída de presión, continuamos a calcular la de la fase gaseosa. La caída de presión de la fase gaseosa necesita de la densidad del gas, y como no lo tenemos, pero nos da la presión en la tubería en un principio, podemos utilizar la ecuación del gas ideal para determinar la densidad. Bueno, sustituimos 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado por un factor de conversión de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado a atmósferas. Esto se multiplica por el peso molecular entre la constante ideal de los gases, la constante de los gases ideales, que es 0.082 metro cúbico, atmósfera, kilogramo mol por Kelvin. Esto se multiplica por la temperatura del aire. El aire se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius más 273.15 nos da una temperatura de 293.15 Kelvin. Obtenemos la densidad, la cual es de 8.173 kilogramos por metro cúbico. Y una vez con esto determinamos la velocidad superficial del gas. Esta ecuación es conocida, ya la hemos trabajado en el anterior problema y ya se dijo en dónde encontrarse. Entonces, al final nos da un valor de 3.938 metros por segundo. Sustituimos nuevamente en la ecuación para obtener el número de Reynolds y resulta un número de Reynolds para la fase gaseosa de 1.83 por 10 a la 5. Podemos identificar que es un número de Reynolds muy alto y por lo tanto va a estar en un régimen de total y absoluta turbulencia. Vamos a la figura número 10, el diagrama de Moody. Interceptamos el diámetro, que es de 4 pulgadas, y junto con el número de Reynolds nos va a dar un factor de fricción aproximadamente de 0.018. Continuamos con la caída de presión del gas. Esta caída de presión se va a utilizar la ecuación número 27 del libro Valiente, que nos proporciona el método de Martinelli. Bueno, para esto vamos a sustituir la longitud de la tubería, el flujo másico, factor de fricción, diámetro y densidad del gas. Resultando en una caída de presión de 11.630 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Como dijimos anteriormente, vamos a calcular el parámetro X, el cual relaciona la caída de presión de los dos flujos, resultando un valor de 0.0301. Este valor vamos a sustituirlo en la ecuación definida para un flujo en el que las dos fases se encuentran en un régimen turbulento, ¿no? Entonces por eso se muestra aquí flujos turbulento. Sustituimos el valor de X y nos va a dar un valor de phi de 1.4516. Mediante la ecuación número 19 vamos a determinar la caída de presión a dos fases relacionando phi y la caída de presión en una fase. Esta fase va a ser la fase gaseosa. Ahora, nos va a dar un valor de 24.507 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Podemos ver
que es un valor muy alto en comparación con el que vamos a calcular con el caso número 1 de Docker. Este caso número 1 de Docker podemos encontrar la metodología en la parte, en la página 487 del libro Valiente, en la que se presenta este método para, este caso más bien, para un sistema en el que no se encuentra deslizamiento y el flujo es homogéneo. Bueno, determinación de lambda. Lambda se va a determinar mediante la relación de velocidades superficiales del líquido y del gas. Esta ecuación la podemos encontrar en el libro Valiente como la número 44. Bueno, sustituyendo nos da una lambda de 0.0202. Ahora, una vez que tenemos cabe destacar que este caso, a contrario de como se hizo con el método de Martinelli, en el que se trabajaba con los dos flujos por separado, en este caso se va a tomar como si fuera un solo flujo, un solo sistema, y por eso debemos determinar una densidad y una viscosidad adecuadas para la mezcla de fluidos, que es lo que vamos a hacer junto con este factor de lambda. Sustituimos y nos da una densidad de 28.20 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 0.038 centipoise. Para esto obtenemos la velocidad superficial de la mezcla, la cual es una suma de velocidades superficiales de los dos fluidos. Obtenemos que es de 4.0193 metros por segundo y con esto calculamos el número de Reynolds. El número de Reynolds nos va a dar un valor de 305.198. Empleando la ecuación número 47 del libro Valiente obtenemos el factor de fricción. Este factor de fricción es la ecuación de Q y relaciona el número de Reynolds de la mezcla de fases. El factor de fricción nos va a dar de 0.003597 y con esto obtenemos la caída de presión para más bien en función de la fricción, ¿no? De la fricción en el sistema. Sustituimos y nos va a dar una caída de presión de 326.6 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Como podemos ver, hay una diferencia muy grande entre los dos métodos, así que igual como se vio en el ejercicio anterior, en el que la caída de presión es diferente a la que nos proporciona el resultado del problema en el libro Valiente, pues es dependiendo de cómo se analice el sistema y pues qué método es favorable, ¿no? Para cada problema, para cada situación.